La batalla de Canas se convirtió en la derrota más devastadora de Roma en toda su historia. En un solo día, más de 50.000 legionarios fueron aniquilados, lo que colocó a Roma al borde del colapso total. Incluso la famosa derrota en el bosque de Teutoburgo costó 2 o 3 veces menos vidas. Y si se tienen en cuenta las batallas que precedieron a Canas, en las que Aníbal derrotaba a los romanos una y otra vez, las pérdidas totales de Roma resultan verdaderamente colosales. Alrededor de 90.000, sin contar a los prisioneros. El nombre de Aníbal Barca se sitúa junto al de los más grandes comandantes de la historia de la humanidad: Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Gengis Khan. Invadió Italia y durante años aplastó la maquinaria militar más poderosa del mundo antiguo en su propia tierra, sin refuerzos, sin suministros y sin apoyo desde Cartago. En este video analizaremos cómo Aníbal logró destruir por completo al ejército romano en Canas, qué táctica utilizó, cómo condujo a su ejército y a sus elefantes de guerra a través de los Alpes, y cómo ganó todas las batallas que precedieron al enfrentamiento decisivo en Canas. Cartago, patria de Aníbal, era la capital de un poderoso imperio marítimo y comercial, fundada incluso antes que la propia Roma. No era un estado bárbaro. Su flota controlaba todo el Mediterráneo occidental, y sus factorías comerciales se extendían desde las costas del Líbano hasta España y África occidental. Los cartagineses construían puertos y fortalezas, acuñaban moneda. En las áridas tierras del norte de África, crearon una red de irrigación tan compleja que los historiadores griegos describían los alrededores de la ciudad como una tierra de jardines, árboles frutales y numerosos canales de agua que regaban cada parcela. Sus conocimientos en navegación, metalurgia y agronomía no eran inferiores a los de los griegos. Era una cultura antigua y desarrollada, que dio origen a un hombre que estuvo a punto de destruir Roma. El nombre de ese hombre era Aníbal. Aníbal nació en el año 247 a.C. en la familia del general Amílcar Barca, uno de los comandantes cartagineses más talentosos. Su infancia transcurrió bajo la sombra de una derrota humillante. La primera guerra contra Roma, llamada Púnica, terminó con la derrota de Cartago. La ciudad perdió Sicilia, se vio obligada a pagar una enorme indemnización a Roma y su otrora poderosa flota, que dominaba el Mediterráneo, fue prácticamente destruida. Pero las humillaciones no terminaron ahí. Cartago no pudo pagar a los mercenarios que habían luchado por ella, y entonces estos se apoderaron de Cerdeña. Los cartagineses intentaron recuperar la isla, pero Roma declaró que la expedición cartaginesa a Cerdeña representaba una amenaza para Roma y exigió la entrega de la isla. Cartago no podía permitirse una nueva guerra, y bajo la amenaza de otro conflicto, se vio obligada a ceder tanto Cerdeña como Córcega a Roma, y a pagar además una nueva indemnización. Aníbal creció en un ambiente de catástrofe nacional, absorbiendo el odio hacia la ciudad eterna. Su infancia no transcurrió en palacios, sino en los campamentos militares de Hispania, donde su padre conquistaba nuevas tierras para Cartago, intentando compensar las pérdidas. Cuando el niño tenía 9 años, su padre lo llevó ante un altar y le obligó a jurar que nunca sería amigo de Roma. Aníbal juró, y nunca rompió su juramento. Creció entre soldados, aprendió equitación, manejo de armas, táctica y estrategia. Dominaba varios idiomas, leía a historiadores y filósofos griegos. A los 26 años, tras la muerte de su padre, el ejército lo proclamó comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Hispania. Desde ese momento pensó en una sola cosa: la guerra contra Roma. Italia y Roma estaban separadas del resto del continente por la barrera de los Alpes, que los romanos consideraban prácticamente infranqueable. Entonces Aníbal tomó una decisión: conducir su ejército a través de los Alpes. Esta expedición se convirtió en una de las más audaces de la historia militar. Los elefantes que llevó consigo se convirtieron en el símbolo de esta travesía.
Unos 37 elefantes de guerra trepaban por senderos helados, donde incluso los hombres caían al abismo. Los guiaban por caminos donde apenas cabía una persona. Las pérdidas fueron enormes. De casi 50.000 soldados, solo la mitad llegó a Italia. El ejército que Aníbal llevó a Italia era algo extraordinario. Era un verdadero mosaico del mundo antiguo. Cartago reclutaba soldados por todo el Mediterráneo. Su ejército estaba formado por jinetes númidas, infantería hispana y celtíbera, galos, veteranos libios y honderos baleares. Hablaban diferentes lenguas, rezaban a distintos dioses, luchaban cada uno a su manera. Aníbal logró convertir ese caos en un mecanismo unificado capaz de ejecutar maniobras complejas. Antes de la invasión de Italia, Aníbal creó una amplia red de espionaje en la península. Sus informantes le comunicaban la situación política en Roma, el estado de ánimo de los aliados itálicos y las características y debilidades de los comandantes romanos. No entraba en batalla sin estudiar al enemigo en detalle. Sabía qué tribus estaban descontentas con el dominio romano. Sabía qué cónsules eran impulsivos y propensos a provocaciones, y cuáles eran prudentes y peligrosos. Uno de estos espías fue capturado por los romanos. Le cortaron ambas manos y luego lo dejaron ir, como advertencia para los demás. El primer enfrentamiento con los romanos tuvo lugar en el Tesino, una escaramuza de caballería, la más pequeña de las batallas que vendrían. Pero incluso esta terminó con la derrota de la caballería romana y con el cónsul Escipión gravemente herido. Roma perdió 2.000 jinetes. En las siguientes batallas se reveló todo el talento de Aníbal y la táctica que en Canas infligiría la derrota más devastadora a Roma: provocación, trampa y aniquilación. La primera de estas batallas fue la emboscada del Trebia. Al amanecer, Aníbal envió a la caballería númida a través del río helado para provocar a los romanos. Los númidas se acercaban al campamento, atacaban a los centinelas y se retiraban, atrayéndolos tras ellos. El cónsul Sempronio lanzó primero la caballería y luego a todo el ejército en su persecución. Los legionarios cruzaron el río. En diciembre, el agua les llegaba al pecho y el frío les entumecía las extremidades. Cuando lograron salir a la otra orilla, se encontraron con el ejército cartaginés ya desplegado en formación de batalla. Y en pleno combate, un destacamento cartaginés de 2.000 hombres, oculto en el cauce cubierto de vegetación de un arroyo, atacó los flancos y la retaguardia del ejército romano. Los romanos quedaron rodeados. Los elefantes que habían sobrevivido al paso de los Alpes aplastaban a la infantería romana y sembraban el pánico entre la caballería. Los caballos, que nunca habían visto animales semejantes, se encabritaban y dejaban de obedecer. Los hostigadores romanos lanzaban jabalinas contra los elefantes y los herían bajo la cola, donde la piel es más fina. Enloquecidos por el dolor, los elefantes, en pánico, aplastaban todo a su paso, incluidos los propios cartagineses, desordenando sus filas. Solo 10.000 soldados romanos lograron abrirse paso a través del centro cartaginés y escapar. Unos 20.000 legionarios murieron. Según el historiador romano Sonaras, si los elefantes heridos no hubieran entrado en pánico y se hubieran vuelto contra sus propias filas, las pérdidas romanas habrían sido aún mayores. Años después, en otra batalla, el hermano de Aníbal, Asdrúbal, tendría en cuenta esta lección y ordenaría a cada majut llevar un martillo y un cincel para clavarlo en la base del cráneo del elefante, si éste empezaba a amenazar a sus propias tropas. Tras la batalla llegaron fríos severos. La lluvia con nieve y las heladas mataron a casi todos los elefantes que habían sobrevivido al combate. Solo uno quedó con vida: Suro. Fue él quien llevó a Aníbal hacia una nueva victoria aún más audaz. En la primavera del 217 a.C., Aníbal necesitaba rodear a los ejércitos romanos que bloqueaban los pasos de los Apeninos. Los romanos habían colocado 2 ejércitos en las 2 rutas posibles. Fuera cual fuera el camino que tomara Aníbal,
se encontraría con uno de ellos, mientras el otro acudiría en su ayuda. Pero Aníbal eligió una tercera ruta, la que los romanos consideraban intransitable. Condujo a su ejército a través de los pantanos del río Arno. Durante 4 días y 3 noches, los soldados avanzaron por terreno inundado, sin encontrar un lugar seco donde descansar. Exhaustos, dormían sobre las sillas de carga o sobre los cadáveres de mulas muertas en la marcha. Las patas de los caballos y los pies de los hombres se pudrían por la constante humedad. El propio Aníbal montaba a Suro. Los elefantes avanzan con cautela. Tantean el suelo antes de apoyar su peso. Sus amplias patas distribuyen la carga. Allí donde caballos y mulas se hundían en el barro y morían por decenas, el elefante avanzaba con más seguridad. En las aguas de los pantanos, Aníbal contrajo una grave infección ocular y perdió para siempre la visión del ojo derecho. El plan funcionó. Aníbal salió de los pantanos y apareció en la retaguardia de las legiones de Flaminio. Para atraer al cónsul fuera de su campamento fortificado, comenzó a devastar sistemáticamente la región. Saqueaba, quemaba aldeas y destruía las cosechas. Eran tierras que Flaminio estaba obligado a defender. Era una afrenta personal. Impulsivo y ambicioso, Flaminio se lanzó en su persecución sin reconocimiento previo y sin esperar al ejército del otro cónsul. Aníbal lo condujo hacia el lugar que ya había elegido para la emboscada, un estrecho camino junto a la orilla del lago Trasimeno, encajonado entre el agua y las colinas boscosas. Durante la noche, los cartagineses ocuparon las laderas. Al amanecer, una espesa niebla cubrió el lago. El ejército romano, unos 25,000 hombres, avanzó en columna de marcha por el estrecho corredor entre el lago y las colinas, sin sospechar que decenas de miles de cartagineses se ocultaban en la niebla a su alrededor. Cuando la mayor parte de la columna estuvo dentro, sonaron trompetas desde todos los lados. Los cartagineses descendieron de las colinas. La caballería cortó la retirada y, al frente, la infantería cartaginesa bloqueó el paso. Los romanos no veían más allá de unos pocos metros. No tuvieron tiempo de formar. Estaban dispersos en columna de marcha y no veían a sus comandantes. En 3 horas todo terminó. El cónsul Flaminio fue asesinado. Miles de romanos fueron empujados al lago, donde se ahogaban con sus pesadas armaduras o quedaban atrapados en el barro mientras la caballería los masacraba. Unos 15,000 romanos murieron. 10,000, en la vanguardia de la columna, lograron abrirse paso y escapar. Los cartagineses perdieron alrededor de 1,500 hombres. A las victorias de Aníbal se sumaba la maestría de la astucia política. El ejército de Roma no estaba compuesto solo por soldados romanos, sino también por guerreros de las tribus itálicas sometidas por Roma. Después de cada victoria, Aníbal liberaba deliberadamente a los prisioneros italianos sin exigir rescate. A los ciudadanos romanos, en cambio, los retenía. El mensaje era claro: vuestra guerra no es contra nosotros, es contra Roma. Vosotros no sois nuestros enemigos. Uníos. Era un golpe calculado al mismo fundamento del poder romano, el sistema de sometimiento de las tribus que proporcionaba a Roma recursos humanos. Aníbal se presentaba como un libertador, pero aún así las tribus italianas, subordinadas a Roma, no se pasaban a su lado. Temían una represalia brutal por parte de Roma. Aunque veían que Aníbal vencía, no creían que Roma pudiera perder. Roma era demasiado fuerte, pero la batalla de Canas lo cambiaría todo. Por el momento, a Aníbal solo se unieron las tribus galas del norte de Italia, recientemente sometidas por Roma y que la odiaban. Gracias a ellas, el ejército de Aníbal se duplicó. Y no todas las tribus creían en la misión liberadora de Aníbal. Algunas se habían unido a Roma voluntariamente a cambio de protección. Además, Aníbal se veía obligado a saquear los asentamientos italianos para alimentar a su enorme ejército, ya que no recibía suministros desde Cartago. Tras una serie de victorias de Aníbal, el Senado romano estaba lleno de ira y temor. Nombrado dictador,
Quinto Fabio Máximo adoptó una estrategia de evitación. Seguía a Aníbal sin aceptar una batalla decisiva, desgastando a los cartagineses con escaramuzas. Los romanos lo apodaron el contemporizador. Esta estrategia funcionaba, pero resultaba humillante para el orgullo de Roma. El pueblo y el Senado exigían un golpe decisivo. Para el año 216 fueron elegidos 2 cónsules. Cayo Terencio Varrón era un hombre del pueblo, hijo de un carnicero. Había ascendido gracias al apoyo de la plebe. Era impulsivo, ambicioso y ansiaba la gloria. Frente a él estaba Lucio Emilio Paulo, representante de la vieja aristocracia, prudente y experimentado, consciente del peligro que representaba Aníbal. El sistema romano establecía que los cónsules comandaran el ejército de forma alterna, día por medio. Esto significaba que la estrategia cambiaba cada día. Un día, el ejército seguía el plan cauteloso de Paulo, y al siguiente, el impulso agresivo de Varrón. Aníbal, que conocía el carácter de ambos cónsules, esperaba el día de Varrón. A los cónsules les correspondía comandar el ejército más grande que Roma había reunido hasta entonces. Tras 3 derrotas consecutivas, Roma comprendió que no podía vencer a Aníbal en un enfrentamiento directo y apostó por una abrumadora superioridad numérica. La magnitud de la movilización impresionaba. El Senado duplicó el número de legiones y aumentó el tamaño de cada una. Alrededor de 86,000 hombres, el mayor ejército que Roma había reunido jamás, una fuerza que parecía capaz de aplastar a cualquier enemigo por pura cantidad. Aníbal contaba con unos 50,000 soldados. El general cartaginés eligió para la batalla decisiva la llanura cercana a la pequeña ciudad de Canas. La llanura estaba situada entre el río Aufido por un lado y una cadena de colinas bajas por el otro. Canas era un gran almacén de grano que abastecía a toda la región. Aníbal tomó la ciudad. La captura de este punto amenazaba el suministro de alimentos de toda la zona, y los romanos no podían ignorarlo sin parecer impotentes ante las tribus italianas sometidas. Cuando los romanos llegaron y establecieron su campamento, Aníbal aumentó la presión. Envió a la ligera caballería númida a hostigar a sus aguadores. Decenas de miles de hombres y miles de caballos del ejército romano consumían enormes cantidades de agua, especialmente bajo el calor de agosto en el sur de Italia. El acceso al río era vital. Los jinetes númidas se acercaban hasta las propias fortificaciones del campamento. Atacaban a los aguadores y los hostigaban con jabalinas. Era imposible interceptarlos con infantería. La infantería no podía alcanzarlos. Desplegar la caballería propia era arriesgado, ya que los jinetes romanos eran inferiores tanto en número como en entrenamiento. Esto llevó a Varrón a la furia. Paulo, que comandaba ese día, no quería aceptar la batalla en ese terreno. La llanura era ideal para la caballería, en la que los cartagineses superaban a los romanos. Pero al día siguiente, el mando pasó a Varrón, y este sacó inmediatamente al ejército al combate. Varrón planeaba concentrar la masa y golpear el centro como un ariete, romper la línea de Aníbal, dividir al ejército enemigo y hacerlo huir. La infantería romana ya había atravesado el centro cartaginés en Trebia. Así, lograron salvarse 10,000 soldados romanos. Varrón esperaba repetir esa maniobra. Redució los intervalos entre los manípulos y profundizó la formación. La caballería cubría los flancos. El plan de los romanos era evidente, y precisamente en esa evidencia confiaba Aníbal. Dispuso su ejército de forma inusual. En el centro, justo frente al ariete romano, colocó a los guerreros hispanos y galos, valientes, pero no los más firmes. Y en ese mismo centro, en primera línea, se situó el propio Aníbal junto a los generales cartagineses. La línea del centro fue adelantada, formando una protuberancia hacia los romanos. En los flancos del centro, ligeramente retrasados, se encontraban los veteranos libios, la mejor infantería de Aníbal, armados con armas y armaduras romanas capturadas. En el flanco izquierdo se situó la caballería pesada. En el derecho, la caballería ligera númida.
La batalla comenzó incluso antes de que las fuerzas principales chocaran. Los primeros en salir a la franja neutral entre los ejércitos fueron las tropas ligeras, los vélites romanos contra los honderos baleares y los hostigadores númidas. Los baleares empezaban a disparar antes. Sus proyectiles de plomo volaban más lejos que los jabalinas de los vélites y acertaban con mayor precisión. Piedras y balas de plomo golpeaban con un sonido sordo los escudos romanos, mutilando piernas y rostros desprotegidos. Los vélites respondían con sus jabalinas. Este intercambio de proyectiles continuó mientras los ejércitos se acercaban. En el flanco izquierdo, junto a la orilla del río Aufidus, estalló el primero de los combates decisivos. La caballería pesada hispana y gala de Asdrúbal se lanzó contra los jinetes romanos. La caballería se comprimió en un espacio estrecho. Los caballos chocaban entre sí. El combate se convirtió de inmediato en una confusa melee. Los jinetes desmontaban y luchaban a pie. Hispanos y galos golpeaban con espadas pesadas, derribando a los romanos de sus monturas. La lucha fue breve. La caballería romana del flanco izquierdo fue empujada y huyó a lo largo del río. Los jinetes cartagineses iniciaron la persecución. En el flanco opuesto, el derecho, la caballería númida entabló combate con la caballería aliada romana. Los númidas actuaban de otra manera. No atacaban de frente, sino que giraban alrededor del enemigo, lanzando jabalinas, retirándose y regresando. Era una táctica del desierto: desgastar, inmovilizar, no dejar escapar. La caballería aliada romana no podía ni alcanzar a los númidas ni librarse de ellos. En el centro del campo se desarrollaron los acontecimientos principales. La infantería romana avanzó. Miles de legionarios marchaban en formación cerrada, escudo contra escudo. Los legionarios golpearon el centro convexo del ejército cartaginés, y el centro comenzó a ceder. Hispanos y galos soportaron el terrible impacto del ariete romano. Morían por decenas, por centenares. El empuje de la masa romana los aplastaba. El centro cartaginés retrocedía. Era lo más difícil y lo más importante: retirarse sin romper la formación y mantener la línea. Bastaba que los guerreros vacilaran para que se abrieran brechas en las filas, por donde se infiltrarían los legionarios. Aníbal y los generales cartagineses luchaban codo con los soldados, elevando su ánimo y controlando cuidadosamente la retirada para que no se convirtiera en una huida desordenada. A los romanos les parecía que la victoria estaba cerca. Presionaban cada vez más, penetrando más profundamente en la formación cartaginesa. Los centuriones empujaban a más y más legionarios hacia el centro. Las trompetas rugían, y toda esa masa avanzaba de forma imparable. Mientras tanto, la caballería pesada hispana y gala alcanzó a la romana, la derrotó de nuevo y se dirigió al flanco derecho, a la retaguardia de la caballería aliada romana, ya completamente agotada por los númidas, y la atacó. Los jinetes aliados romanos, atacados al mismo tiempo por delante y por detrás, fueron dispersados y huyeron. Entonces los númidas se lanzaron en persecución. Mientras se desarrollaban los combates de caballería, la protuberancia del ejército cartaginés se convirtió en una concavidad. La masa romana se introducía en un gigantesco saco. Cuanto más avanzaban, más estrecho se volvía su frente y más se comprimían. Las filas traseras empujaban a las delanteras, sin saber lo que ocurría delante. Los manípulos, situados en profundidad, presionaban hacia adelante por inercia. Y entonces llegó el momento para el que todo había sido preparado. Los veteranos libios, situados en ambos flancos, se giraron y atacaron los costados de la columna romana. Los libios, vestidos con armaduras romanas capturadas y armados con espadas romanas, destrozaban esos flancos indefensos. A derecha e izquierda, cuñas de hierro se clavaron en la masa viva de las legiones. Los romanos quedaron rodeados por tres lados. Y cuando la caballería pesada derrotó a la caballería aliada romana en el flanco derecho, golpeó la retaguardia del ejército romano. El cerco se cerró.
Lo que ocurrió después se convirtió en una matanza. El ejército romano, atrapado por todos lados, se transformó en una enorme e indefensa masa de cuerpos humanos. Las primeras filas intentaban retroceder hacia el centro del círculo, empujando a las de atrás. Las filas traseras, sin ver lo que ocurría delante, presionaban hacia adelante. Los cartagineses mataban de forma metódica, avanzando poco a poco dentro de esa masa humana, reemplazando a los combatientes agotados en primera línea por otros frescos. Los romanos no tenían esa posibilidad. Estaban atrapados en una asfixiante aglomeración. Los legionarios morían no solo por lanzas y espadas, sino también por asfixia. Algunos romanos lograron abrirse paso a través de la línea cartaginesa y escapar, pero su número fue mínimo en comparación con los que quedaron atrapados en el cerco. Durante esta matanza murieron más de 50.000 soldados romanos. Alrededor de 15.000 fueron capturados. Roma perdió en un solo día más hombres que en cualquier otra batalla de toda su historia. Entre los caídos se encontraba el cónsul Emilio Paulo, además de decenas de senadores, antiguos cónsules, cuestores y tribunos militares. La élite de la aristocracia romana yacía muerta en la llanura polvorienta. Aníbal perdió alrededor de 6.000 hombres, la mayoría de ellos galos e hispanos que sostuvieron el centro. Después de la batalla, el comandante de la caballería cartaginesa, Maharbal, embriagado por la victoria, instó a Aníbal a marchar de inmediato sobre Roma. «Dame 5 días y estarás celebrando en el Capitolio», le dijo. Aníbal se negó. «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria», respondió Maharbal. Los historiadores siguen debatiendo esta decisión hasta hoy. ¿Fue un error fatal o el cálculo prudente de un hombre que comprendía que sitiar una ciudad fortificada sin máquinas de asedio estaba condenado al fracaso? Nunca lo sabremos con certeza. Roma estuvo cerca de la destrucción. Las tribus itálicas comenzaron a pasarse al lado de Aníbal. El sur de Italia se apartaba de Roma. Parecía que un poco más y todo habría terminado. 1 de cada 5 hombres en edad militar yacía muerto en los campos de Ticino, Trevia, Trasimeno y Canas. Prácticamente no había hogar en Roma que no hubiera sido tocado por el dolor. Pero la forma en que la República, aplastada y desangrada, logró resistir, reconquistó ciudad tras ciudad, y finalmente encontró a un comandante capaz de derrotar al propio Aníbal, es, quizás, una historia no menos grande que las victorias del general cartaginés. Pero de eso hablaremos en los próximos videos. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.